Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la octava de Navidad. Por octava entendemos los primeros 8 días después de la solemnidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de esta octava de la Navidad, pues tenemos varias celebraciones como la de ayer, la de Juan Evangelista, la de hoy, la de los santos inocentes, mártires, y esta octava cerrará con la celebración de María el próximo domingo. Muy bien, la primera lectura de hoy viene de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5 al capítulo 2, versículo 2. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz como Él vive, en la luz, entonces estamos unidos unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por nosotros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 123 y el responsorio es: Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, que no nos hizo presa de sus dientes. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 2, versículos 13 al 18. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José
Se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías: en Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar propiamente a las lecturas, digamos algo acerca de la fiesta que celebramos hoy de los santos inocentes mártires. En realidad, la palabra más correcta es llamarlos víctimas, porque mártires es de aquella persona, hombre o mujer, pues que por voluntad muere por su fe, por su voluntad y por fidelidad a Dios, entrega su vida. Aquí estas criaturas que mueren en lugar de Jesucristo, pues en realidad no son mártires, sino víctimas de la crueldad de Herodes el Grande, que sintiéndose amenazado por el nacimiento del Mesías, pues manda a matar a esos niños. La historia esta de los santos inocentes en realidad comienza con los Reyes Magos, cuando vienen buscando al rey de los judíos y llegan ante Herodes para preguntarle dónde ha nacido el rey de los judíos. Y entonces Herodes le pregunta a los escribas que si ellos saben dónde las escrituras dicen que tiene que nacer el Mesías. Y entonces los escribas, citando una referencia del profeta Miqueas y otra del segundo libro de Samuel, pues le dicen que en Belén. Y el profeta Miqueas dice lo siguiente: pero tú, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti sacaré el que ha de ser jefe de Israel. Y esta es la referencia que le dan los escribas a Herodes el Grande. Este Herodes viene siendo el padre del Herodes, que después estará reinando cuando Jesús es condenado a muerte. La tradición dice de que en esta matanza que Herodes lleva a cabo, que murieron unos 3,000, otros dicen que 14,000 y otros todavía dicen que 64,000, ¿no? En realidad, hoy en día podemos decir que para una aldea de aquellos tiempos, pues era más posible y más realista que quizás el número de niños que hayan muerto ha de haber sido el máximo unos 20, de unos 6 a 20, considerando de que Belén era una aldea y la población que en aquellos tiempos tenía. Pero aún una sola pérdida de una criatura inocente a causa de esta violenta reacción de Herodes, que se siente amenazado, pues ya es una tragedia. Pero también hemos de aclarar que los números exagerados que la tradición da de 3,000, 14,000 y otros 64,000, pues son exageraciones impresionantes. La historia confirma que Herodes el Grande fue un rey muy cruel. Entre su propia familia mandó matar a su esposa Miriam y a dos de sus hijos porque sintió que amenazaban su reinado. Así que la historia sí cuenta de lo salvaje, lo violento, lo malévolo que era Herodes el Grande. Así que después de que los reyes magos o los astrólogos se van en busca de
dónde ha nacido el Mesías, rey de los judíos, Herodes le dice que cuando lo encuentren, que regresen para que él también vaya a brindar honores al rey de los judíos. Pero los Reyes Magos, después de visitar el lugar humilde donde nació nuestro Señor, por medio de un sueño, Dios le dice que no regresen a Herodes, sino que se regresen a su país por otro camino diferente. Cuando Herodes no recibe la visita de estos astrólogos o Reyes Magos, pues se enfurece y siente la amenaza todavía más fuerte, porque no sabe dónde ha nacido y cuál es el niño. Así que es cuando Herodes da la orden de que en la aldea de Belén y sus alrededores, pues manden matar a todo niño de 2 años y menores, para así asegurarse Herodes de que ninguna de esa criatura pueda ser una amenaza para su reinado. Ahora, aunque estas criaturas que murieron en lugar de Jesús por la amenaza que sintió Herodes no son verdaderamente mártires, pero sí son víctimas, pues esta celebración también nos debe de recordar a tantos niños y niñas que mueren inocentemente en el mundo a causa de la violencia de otros, particularmente cuando se fomentan guerras, disturbios o también guerras civiles, ¿no? A causa de los pleitos entre los poderosos, entre los políticos, entre aquellos que se juegan la dignidad de la gente inocente que no tiene nada que ver entre sus pleitos, ya sea políticos o económicos, ¿no? Y ahí es tanta la gente, particularmente los niños, que son los que pagan el precio más alto, ¿no? Que ni la deben, y son los que frecuentemente los que sufren la crueldad de los adultos y de aquellos que están en poder. Pues con esta celebración de los santos inocentes, pues también recordamos a tantas criaturas que mueren inocentemente en el mundo, aquellos que mueren por hambre, por violencia, aquellos que viven por descuido o por indiferencia, de aquellos que tienen la capacidad y la posibilidad y el poder para prevenirlo. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. La primera lectura es la continuación de la de ayer, de la primera carta de Juan. Dice: queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Así que nuevamente esta carta de Juan viene de la experiencia de haber compartido tiempo con Jesús, de haberlo escuchado, de haber sido testigo de sus milagros, de la expulsión de demonios, también testigo de su muerte y resurrección y ascensión, ¿no? Así que todo esto es parte del testimonio del autor de esta primera carta de Juan, que se cree que es el evangelista Juan. Así que el evangelista Juan escribe el Evangelio y también esta primera carta. Las siguientes 2 cartas, hoy en día los comentaristas y los especialistas en Sagrada Escritura nos dicen que quizás es muy posible que no sea el mismo autor de la carta 2 y 3, o tampoco del libro del Apocalipsis, aunque tradicionalmente se le atribuyen también a Juan Evangelista. Así que esta carta aquí nuevamente nos presenta el testimonio vivido con Cristo en vida y después en la resurrección y después la resurrección. Nos dice: Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Así aquí la imagen que el autor toma viene también del Antiguo Testamento, puesto que si recordamos cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, uno de los símbolos de la presencia de Dios constante con el pueblo mientras van hacia la tierra prometida es la columna de fuego, que simboliza la presencia de Dios, ¿no? Aún hoy en día para nosotros también la vela. Cada vez que encendemos la vela estamos haciendo presente la presencia de Cristo, puesto que ese acto de poner
poner fuego a la vela es invocar la presencia de Cristo en ese momento, puesto que Cristo es la luz del mundo, ¿no? Así que aquí el autor, cuando dice Dios es luz, está trabajando con el símbolo que ya lo encontramos en el Antiguo Testamento y que Jesús mismo lo utiliza para sí mismo cuando se autodefine como luz del mundo. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Así que vivir en la luz, vivir bajo la providencia de Dios, es identificarnos con Él, con su palabra. Y no simplemente identificarnos es algo intelectual, es también moral y ético, que en la forma en que vivimos tiene que manifestar lo que creemos y cómo nos vemos en comunión con este Dios. Así que cuando no hay una consistencia entre lo que profesamos y lo que vivimos, pues aquí hay conflicto y hay confusión entre lo que se profesa y lo que se vive. Dice, pero si vivimos en la luz, como el que vive en la luz, estamos unidos unos con otros. Estas palabras son muy impresionantes, porque no dice, si vivimos en la luz, como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros, sino dice, estamos unidos a Cristo. Para el autor, si no hay comunión entre nosotros, no hay comunión con Cristo. Y este es un tema de suma importancia, porque tenemos la gran tentación de querer reducir la fe, la relación con Dios simplemente a algo personal, ¿no? Que a veces no nos lleva a la hermandad, a la fraternidad, a la solidaridad con otros. Si no hay, para el autor, y esto Jesús mismo nos los dice, nos lo confirma cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, ¿no? Primero es amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y después añade, y amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Así que en esa respuesta que Jesús da, es la pregunta que un escriba le hace, une íntimamente el amor a Dios con el amor al prójimo. Y si el amor a Dios no me lleva hacia el amor al prójimo, entonces mi amor a Dios puede ser muy cuestionable. Y aquí es lo que este autor de la primera carta de Juan nos dice claramente. Si no hay comunión, si no hay fraternidad, si no hay hermandad con el prójimo, por más que tú repitas y digas y confieses que amas a Dios, para el autor de esta carta dice, es una mentira. ¿Sí? Así que dice, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sí, con esto no quiere decir que somos solamente pecadores. No, simplemente está confirmando que vivimos en la realidad donde necesitamos de la gracia, de la presencia de Dios continuamente para que nos vaya purificando cada vez más. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos purificará de toda maldad. Así que el reconocer nuestra condición actual es reconocer que estamos en necesidad de la gracia de Dios y que fuera de esta gracia no podemos coexistir ni con Dios ni con el prójimo. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra, puesto que mientras más cerca estamos a Dios, más claramente vemos las sombras en nosotros, vemos la oscuridad en nosotros, vemos lo que aún no ha sido purificado y la necesidad de que esta gracia de Dios nos purifique, nos ilumine y nos haga más transparentes. Después dice el autor de esta carta, hijitos míos, una palabra muy tierna donde manifiesta este sentido de fraternidad muy íntima
con aquellos que les escribe esta carta. Dice, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo. Aquí podemos ver los principios, por ejemplo, para nosotros católicos, del sacramento de la reconciliación, ¿no? Puesto que si reconocemos que en nosotros hay pecado, pues el llamado constante a reconciliarnos, a buscar la hermandad, la fraternidad, de que no demos oportunidad para que el pecado nos divida, para que el pecado levante muros entre nosotros, sino que cuando vemos la necesidad de reconciliarnos, que la tomemos, para que el pecado no vaya creando más distanciamiento, alejamiento, y por lo tanto, pues después que no sea motivo de problemas más serios. Dice, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Aquí tenemos una noción universal de el sacrificio de Jesús, de la entrega de Jesús, del donarse a sí mismo por la salvación del mundo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que nos narra la celebración de los santos, de los santos inocentes que estamos celebrando este día. Ya al principio he comentado que esta celebración empieza con los Reyes Magos cuando visitan a Herodes, y ahora, después de un tiempo que Herodes se da cuenta que los Reyes Magos no han regresado a él, pues se enfurece y siente la amenaza a su reinado ya más cercana, y por eso actúa con esta forma tan violenta de dar la orden de matar a niños de 2 años y menores. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Egipto era el lugar común donde aquellos que sentían amenaza en Israel se iban. El por qué Egipto, quizás por la cercanía, quizás porque era un trayecto pues más fácil de viajar que hacia el norte. Quédate allá, le dice Dios por medio del sueño, hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y en realidad José, María y el niño Jesús pues se quedan en Egipto hasta que Herodes el Grande muere. Entonces ya después se sienten con la libertad, y ya que piensan que la amenaza ha desaparecido, pues regresan, pero no a Belén, sino a Nazaret, donde Jesús crece. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Qué profeta es este? Es el profeta Oseas, que en el capítulo 11 nos dice, tiene esta referencia que dice, de Egipto llamé a mi hijo. El profeta Oseas está haciendo referencias de Israel, del pueblo de Israel, cuando Dios lo saca de su esclavitud en Egipto. Pero aquí Mateo, siendo un buen judío que está escribiendo para una comunidad judía cristiana y que por tanto se esfuerza de hacer esta conexión entre Jesús y el Antiguo Testamento, Jesús y los profetas, Jesús y las promesas y profecías que Dios desde Abraham, desde Isaac, Jacob, Moisés y los profetas viene anunciando. Y el evangelista Mateo en particular, por ser un evangelio que sale de una comunidad judía cristiana, se esfuerza más que los otros de crear esta conexión bíblica entre Jesús y el Antiguo Testamento. Dice,
Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían dicho. Así que ya mencioné al principio que los Reyes Magos, que fueron advertidos también en un sueño, que no regresarán a Herodes, sino que regresarán por otro camino a su país. Entonces Herodes se da cuenta de que fue engañado y actúa de esta forma violenta porque se siente amenazado, ¿no? Y esto es algo común, de que cuando el poderoso se siente amenazado, pues se lleva entre su miedo a tanta gente inocente que sin deberla la pagan, como estas criaturas que murieron en el lugar del niño Jesús, ¿no? Así que por eso es más apto decir que son víctimas y no necesariamente mártires. Dice: así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Aquí Raquel es la esposa de José y aquí habla acerca de la experiencia del exilio cuando Asiria conquista el reinado del norte y se lleva al exilio, pues, a la crema innata, ¿no? Así que esta matanza de estos niños, el evangelista Mateo la conecta con otras experiencias de matanza, de sufrimiento, como la conquista de Asiria del reinado del norte. Bueno, con estas palabras pues cerramos de esta manera esta celebración. Ahora, ¿qué hemos de tomar nosotros tanto de esta fiesta de los santos inocentes como de esta lectura del Evangelio, ¿no? De que el evangelista Mateo nos quiere presentar a un Cristo, a un Jesús que está íntimamente conectado con la tradición bíblica del Antiguo Testamento y particularmente con la tradición profeta. Aquí en este Evangelio de hoy introduce al profeta Oseas, introduce al profeta Jeremías y también en la visita de los magos con Herodes introduce al profeta Miqueas, ¿no? Que también en esa cita del profeta Miqueas, que incluye parte del segundo libro de Samuel, pues es una conexión muy concreta, muy sólida, que el evangelista Mateo nos quiera entender de cómo Jesús está íntimamente conectado con la promesa que Dios había hecho desde antiguo y que ahora se está llevando a cabo, ¿no? Así que para los oídos judíos, de los judíos cristianos que están leyendo este evangelio, ¿no? Pues está confirmando lo que desde antiguo ya el pueblo judío conocía y esperaba, y que en Jesucristo pues están llevando a cabo. Aunque el niño Jesús pues no muere en este evento violento de Herodes el Grande, pues ya en su vida de adulto, este niño ya hecho un hombre, pues entonces él se donará. No será la decisión de un rey, tampoco de Herodes, el hijo de Herodes el Grande, quien determine la vida de Jesús, o tampoco un Pilato que siendo el gobernador se sienta de que él es dueño de la vida de Jesús. Jesús mismo, cuando es interrogado por Pilato, le dice: es Dios quien te ha dado el poder que tienes, y es Dios quien determina mi vida, no tú, ¿no? Igualmente, cuando Jesús, ya todo un hombre que se identifica con la voluntad de Dios y dona, se entrega por decisión propia al identificarse con la voluntad de Dios Padre, con el amor de Dios Padre, pues ahí él mismo ya
tenemos la víctima que se ofrece por la reconciliación del pueblo de Dios, y ahí entramos todos, ¿no? ¿Quién de nosotros no está con necesidad de reconciliación, de ser sanado, de ser transformado para poder identificarnos plenamente con el amor del Padre, con la visión que Dios tiene de nosotros, ¿no? Pues todos tenemos que pasar por esta experiencia de reconciliación, de sanación, de ser reintegrados. ¿Para qué? Para después ser lanzados al mundo y dar testimonio como el testimonio de Juan en la primera carta, ¿no? De lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos tocado, de lo que hemos contemplado, porque esa es la experiencia fundamental y necesaria para que nuestra fe cristiana sea no solamente transformadora personalmente, sino también de que sea misión para que nosotros y por medio de nosotros también otros lleguen a conocer, y al conocer amar, y al amar servir a Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.